Así, fue la confesión de la esposa de Chihuahua. 1963. El sótano, que nadie debió abrir. El olor a tierra mojada llegaba poco antes del amanecer, cuando el frío del desierto bajaba desde la sierra y se metía por las rendijas de las ventanas como un animal hambriento. En la colonia obrera de Chihuahua, las casas de adobe y tabique rojo llevaban décadas contando historias que nadie quería repetir en voz alta. Las bardas encaladas, los portones de madera carcomida, los cables eléctricos que colgaban entre los postes como telarañas gigantes. Todo tenía ese aspecto de cosa que ha sobrevivido demasiado tiempo sin ser renovada. Era una ciudad que sabía guardar silencio. Y en octubre de 1963, ese silencio estaba a punto de romperse de una manera que nadie en el barrio olvidaría jamás. Dolores Amparo. Fuentes de Ibarra tenía 42 años cuando comenzó a hablar. No con su marido, no con el padre Enrique de la parroquia de San Antonio, ni siquiera con su hermana Remedios que vivía a 3 cuadras. Habló primero con las paredes, después con una libreta de cuadros que compró en la papelería de don Aurelio, la misma donde su hijo menor compraba los lápices para la escuela, y finalmente, cuando ya no pudo más, habló con el subinspector Raúl Cervantes, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, un hombre que llevaba 20 años escuchando mentiras y que, por primera vez en su carrera, supo que lo que tenía enfrente era verdad. Si estás escuchando esta historia desde cualquier rincón de México, de América Latina, o desde donde sea que te encuentres esta noche, te pido que te suscribas al canal y que me cuentes en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Estas historias las construimos juntos, y saber que hay alguien al otro lado hace que valga la pena contarlas. La casa de los Ibarra estaba en la calle Moctezuma, número 214. Una construcción de 2 plantas levantada en los años 40, por el padre de Gerardo Ibarra, un hombre que había hecho dinero con la venta de ganado y que murió dejando una fortuna modesta, 3 hijos varones y una reputación de hombre recto que su hijo mayor se encargó de heredar, al menos en apariencia. Gerardo tenía 46 años, trabajaba como contador en una empresa madererita del norte de la ciudad. Asistía a misa los domingos, saludaba a los vecinos por su nombre, y nunca levantaba la voz en público. Era el tipo de hombre al que todo el mundo describía como serio, responsable, de confianza. El tipo de hombre cuya imagen pública resultaba tan perfecta que nadie se molestaba en mirar detrás de ella. Dolores lo había conocido cuando tenía 19 años. Se casaron en 1941, en una ceremonia sencilla que la familia Ibarra pagó con orgullo. Tuvieron 3 hijos. Gerardo hijo, al que llamaban el Güero, porque había salido rubio como el abuelo paterno. Marisela, que tenía 16 años en el otoño del 63, y el pequeño Ernesto, de 9 años, que todavía dormía con un osito de peluche que su madre le había cosido con retazos de una cobija vieja. Era una familia normal. O eso parecía desde afuera. Lo que Dolores escribió en esa libreta de cuadros, y lo que después repitió frente al subinspector Cervantes con una calma que a él le pareció más aterradora que cualquier llanto, comenzaba con una fecha simple, 3 de marzo de 1958, 5 años antes de que alguien la escuchara. 5 años cargando algo que pesaba más que los muros de adobe de su propia casa. Esa noche de marzo, Dolores había bajado al sótano a buscar frascos de conserva. La casa tenía un sótano pequeño, de unos 4 metros de largo por 3 de ancho, con techo bajo y paredes de piedra irregular que sudaban humedad en los meses de lluvia. Se usaba para guardar herramienta, bultos de maíz, las conservas que Dolores preparaba cada verano, y algunas cajas con papeles viejos del difunto don Abelardo Ibarra. La puerta era una trampa en el piso de la cocina, con bisagras oxidadas que chirriaban de una manera que a los niños les encantaba imitar. Dolores había bajado cientos de veces. Conocía cada escalón, cada olor, cada sombra de ese lugar. Pero esa noche encontró algo que no debería estar ahí. Al principio pensó que era un bulto de ropa. Estaba en el rincón más alejado de las escaleras, cubierto con un pedazo de lona encerada que Gerardo usaba para cubrir la leña cuando llovía. Dolores lo vio desde arriba, desde el último escalón, con la vela en la mano. La instalación eléctrica del sótano llevaba meses fundida y Gerardo no había llamado al electricista. Y pensó que su marido había bajado más madera de la que esperaba.
Bajó. Caminó los 4 pasos que la separaban del rincón. Levantó una esquina de la lona. Lo que vio debajo de esa lona no era leña. Durante los segundos que siguieron, Dolores no pudo moverse. La vela temblaba en su mano con la misma vibración que le recorría el brazo, el pecho, la garganta. El frío del sótano, que siempre había sido un frío neutro y conocido, se volvió de pronto un frío distinto, un frío que tenía forma y peso y significado. Subió las escaleras sin correr, porque algo en ella comprendió instintivamente que correr era peligroso, que el ruido era peligroso, que cualquier cosa que alterara el orden aparente de esa noche era peligrosa. Cerró la trampa del sótano. Puso el seguro. Se sentó en la silla de la cocina y esperó a que su corazón dejara de golpearle las costillas. Gerardo dormía arriba. Ella lo había escuchado subir 2 horas antes, después de cenar, después de revisar las cuentas de la semana en la mesa del comedor con esa concentración metódica que ella había admirado durante años. Sus hijos dormían también. La casa estaba en silencio. Y Dolores Amparo Fuentes de Ibarra, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en el mosaico rojo de la cocina, tomó la primera de una serie de decisiones que definirían los 5 años siguientes de su vida. Decidió no decir nada. No esa noche, no todavía, porque lo que había visto bajo esa lona era el cuerpo de una mujer joven, envuelto en plástico, con el cabello oscuro pegado a la cara y los ojos cerrados, y porque el hombre que dormía arriba era su marido, el padre de sus hijos, y porque en Chihuahua, en 1958, una mujer que acusaba a su marido de algo así no tenía a dónde ir que no fuera peor que quedarse. La mañana del 4 de marzo amaneció fría y despejada, con ese cielo azul intenso que tiene el norte de México en invierno tardío, cuando el sol ya calienta pero el aire todavía muerde. Dolores preparó el desayuno a las 6:30 como todos los días. Frijoles con chorizo, tortillas de harina calientes, café negro cargado para Gerardo, leche con canela para los niños. Sirvió los platos con las manos firmes. Respondió cuando le hablaron. Sonrió cuando fue necesario. Gerardo desayunó en silencio, hojeando el Heraldo de Chihuahua, con esa indiferencia doméstica que tenía para todo lo que ocurría dentro de la casa. Era un hombre que comía rápido. Hablaba poco en las mañanas y se marchaba al trabajo antes de las 8. Esa mañana fue igual que todas las demás. Se levantó, tomó su sombrero del perchero junto a la puerta, le dijo a Dolores que llegaría tarde porque tenía una reunión con el gerente de la maderera y salió. El portón de madera se cerró con ese golpe seco que Dolores había escuchado miles de veces. Esa mañana, ese golpe sonó diferente. Sonó a algo que se cierra sobre uno desde adentro. Los niños se fueron a la escuela a las 7:45. El güero tenía 17 años y ya caminaba solo, con esa soltura larga de los muchachos que están creciendo demasiado rápido. Marisela llevaba a Ernesto de la mano, como siempre, refunfuñando porque el niño se paraba a recoger piedras en el camino. Dolores los vio alejarse desde el umbral del portón, y cuando la calle quedó vacía, volvió adentro y fue directamente a la cocina. Se quedó parada frente a la trampa del sótano durante 10 minutos. Después la abrió. Bajó con la linterna de pilas que guardaban para los apagones. No se fiaba de las velas ese día. Y alumbró el rincón del fondo. La lona seguía ahí. El bulto debajo seguía ahí. No había sido un sueño. No había sido la distorsión de una mente cansada. No había sido el miedo irracional que a veces la asaltaba en los espacios cerrados. Era real. Era concreto. Era irrevocable. Dolores se acercó esta vez con más calma, o con lo que queda de calma cuando el terror se asienta y se vuelve funcional. Apartó la lona con cuidado, con el mismo cuidado que hubiera usado para no despertar a alguien que duerme. La mujer bajo el plástico era joven, quizás 25 años, quizás menos. Tenía rasgos finos, piel morena clara, y llevaba un vestido de flores azules que Dolores reconoció de algún lugar que no pudo precisar en ese momento, pero que después, mucho después, recordaría con una claridad dolorosa. Alrededor del cuello de la joven había marcas. No hacía falta ser médico para entender qué significaban. Dolores volvió a cubrir el cuerpo, subió, cerró la trampa. Y durante 5 años,
Vivió encima de ese sótano como si debajo no hubiera nada más que tierra y silencio, y el pasado muerto de una familia que nunca había sido lo que parecía. 5 años, 1800 días, más o menos, cada uno de ellos con el peso específico de lo que sabía. ¿Cómo se vive así? Es la pregunta que el subinspector Cervantes le hizo cuando finalmente se sentó frente a ella, en octubre de 1963, con una taza de café entre las manos y la libreta de ella encima de la mesa. Dolores tardó un momento en responder. Después dijo algo que Cervantes anotó en su propio cuaderno y que no olvidó en los 20 años que le quedaban de carrera. Dijo: se vive de la misma manera en que uno sigue respirando cuando le falta el aire. No porque quiera, sino porque el cuerpo no sabe hacer otra cosa. Para entender lo que ocurrió en la casa de la calle Moctezuma 214, hay que entender primero lo que era Chihuahua en 1958 y lo que seguía siendo en 1963. Una ciudad que crecía con fuerza pero que arrastraba los códigos de una sociedad más antigua, más rígida, construida sobre jerarquías que nadie discutía en voz alta. El hombre era la cabeza de la familia. La mujer administraba el hogar y guardaba las apariencias. Los problemas domésticos se resolvían adentro, entre las 4 paredes, o no se resolvían. Ir a las autoridades con algo que involucrara al esposo era, en la práctica, una declaración de guerra contra uno mismo. Dolores lo sabía. Lo había visto de cerca cuando su prima Consuelo, en Delicias, había denunciado a su marido por golpizas repetidas y había terminado sola, sin dinero, sin la custodia de sus hijos y con la mitad del pueblo hablando mal de ella. El sistema no estaba diseñado para protegerla. Estaba diseñado para mantener el orden que ya existía, aunque ese orden incluyera cosas que nadie debería tolerar. Pero había algo más inmediato y más oscuro que el miedo al sistema. Dolores tenía miedo de Gerardo. No del Gerardo que le pasaba el dinero del mercado los lunes, ni del Gerardo que jugaba dominó con los vecinos los viernes, ni siquiera del Gerardo que a veces la miraba con esa indiferencia fría que ella había aprendido a interpretar como el límite de su afecto. Tenía miedo del otro Gerardo, el que había bajado algo al sótano en la noche, y había vuelto a subir, y había cenado, y había revisado sus cuentas, y había subido a dormir. El que al día siguiente había desayunado chorizo con frijoles, y había leído el periódico, y había dicho que llegaría tarde. Ese Gerardo era el que la aterraba, porque ese Gerardo no tenía fisuras visibles, no revelaba nada, era absolutamente opaco. Y Dolores había pasado 16 años casada con él, sin ver esa opacidad por lo que realmente era. En los primeros meses después de lo que encontró en el sótano, Dolores desarrolló un sistema de observación que ella misma describiría más tarde como aprender a ver a un hombre como si fuera un animal desconocido. Prestaba atención a sus horarios con una precisión que nunca había tenido antes. Notaba cuando llegaba tarde, a dónde decía que había ido, si sus zapatos traían barro o polvo o nada. Escuchaba sus conversaciones telefónicas desde la cocina con la excusa de lavar los trastes. Revisaba los bolsillos de sus pantalones cuando los llevaba a lavar, con la misma disimulada meticulosidad con que revisaba si los niños llevaban la tarea completa. Encontró poco. Gerardo era cuidadoso. Quizás siempre lo había sido, y ella nunca lo había notado, porque nunca había tenido razones para buscar. Pero en junio de 1958, 3 meses después de esa noche de marzo, encontró algo. Era un papel doblado en 4. Guardado dentro del forro interior del saco gris que Gerardo usaba para las reuniones formales. Un papel con un nombre y una dirección escritos con la letra apretada y pequeña de su marido. El nombre era Esperanza Villalba. La dirección era una calle de la colonia Cerro de la Cruz, al oriente de la ciudad. Dolores reconoció el nombre. No inmediatamente, no de forma precisa. Pero había algo en esas 2 palabras que le tocaba una fibra que no supo identificar ese día. Copió el nombre y la dirección en un trozo de papel que guardó dentro de su zapato izquierdo. Devolvió el papel original al forro del saco. Colgó el saco de vuelta en el closet y fue a terminar el arroz que tenía en la estufa. Esa noche no durmió. Estuvo hasta las 3 de la madrugada mirando el techo, escuchando la respiración de Gerardo a su lado. Profunda, regular, sin turbulencia.
y repasando el nombre en su cabeza. Esperanza Villalba. Esperanza Villalba. Buscando en la memoria el lugar donde había escuchado ese nombre antes. Lo encontró a las 4 de la mañana, en ese estado de semivigilia, donde la mente afloja los nudos que el día aprieta. Lo encontró y comprendió, y esa comprensión fue como meter la mano en agua helada sin poder sacarla. Esperanza Villalba era el nombre de la joven del vestido de flores azules. Lo había leído en el periódico, semanas antes de esa noche de marzo. Una nota pequeña, en página interior, de esas que los periódicos publican sin darles demasiada importancia. Joven reportada como desaparecida por su familia. Esperanza Villalba, 23 años, residente de la colonia Cerro de la Cruz. No ha regresado a su domicilio desde el día 28 de febrero. Cualquier información comunicarse con la Dirección de Seguridad Pública. 28 de febrero. 3 días antes de que Dolores bajara al sótano y encontrara la lona. Los meses que siguieron fueron una forma de locura silenciosa que Dolores aprendió a administrar con una disciplina que le costaba más energía que cualquier otra cosa que hubiera hecho en su vida. Había días en que se sentía completamente disociada de su propio cuerpo, como si fuera otra persona quien cocinaba, quien lavaba, quien respondía a las preguntas de sus hijos, quien decía, sí, mi amor, y pásame el pan, y ya está listo el baño. Y había noches en que la claridad era tan brutal que tenía que morderse el interior de la mejilla para no gritar. El cuerpo en el sótano seguía ahí. Esto era lo que más la perturbaba, más incluso que el miedo a Gerardo, que el cuerpo seguía ahí, y que ella lo sabía, y que cada vez que pisaba la cocina pisaba también encima de esa realidad. Esperanza Villalba llevaba meses debajo del piso de su casa, y la familia de Esperanza Villalba no sabía dónde estaba su hija, y nadie la buscaba ya, porque en 1958 las investigaciones de personas desaparecidas duraban lo que la presión de los familiares pudiera mantenerlas activas, y los familiares pobres no podían mantener nada activo demasiado tiempo. En septiembre de 1958, 6 meses después de todo, ocurrió algo que Dolores no había anticipado. Gerardo bajó al sótano. Era un domingo por la tarde. Los niños estaban en casa de la abuela paterna. Dolores estaba en la sala cosiendo un ruedo cuando escuchó el chirrido de las bisagras de la trampa en la cocina. Se quedó paralizada con la aguja en el aire. Escuchó los pasos de Gerardo bajando la escalera. El silencio. Más pasos. Otro silencio más largo. Después los pasos subiendo, el chirrido de la trampa cerrándose, y los pasos de Gerardo cruzando la cocina hacia el patio trasero. Dolores no se movió durante 20 minutos. Cuando finalmente fue a la cocina y preparó café con las manos que apenas le temblaban, Gerardo estaba en el patio fumando con esa tranquilidad de siempre. La miró cuando ella asomó la cabeza. Le sonrió. Le preguntó si había café. Ella dijo que sí. Le sirvió una taza. Se sentaron juntos en el patio a ver cómo el sol de septiembre caía sobre las macetas de su madre que Dolores había heredado y que seguía regando con puntualidad. Geranios rojos, bugambilias moradas, una planta de ruda que, según la abuela Fuentes, espantaba las malas influencias. Y estuvieron ahí en silencio durante media hora, como cualquier matrimonio de mediana edad en una tarde de domingo en Chihuahua. Fue ese momento, más que cualquier otro, el que convenció a Dolores de que su marido era capaz de cualquier cosa. Porque la calma que irradiaba no era inocencia, era control. Era el control de alguien que ha hecho algo terrible y ha decidido que el mundo exterior nunca lo sabrá. El control de alguien que confía absolutamente en su propia impunidad. Y Gerardo tenía razones para confiar. Era hombre, era respetado, era contador con empleo estable. Era hijo de don Abelardo Ibarra, cuya memoria todavía pesaba en el barrio. Era exactamente el tipo de persona a quien nadie sospecharía, y a quien, si alguien sospechara, los demás defenderían por inercia social antes de considerar la posibilidad de que la sospecha tuviera fundamento. Dolores lo miró de reojo mientras él sorbía el café y fumaba, y pensó en algo que su madre le había dicho cuando era niña. Los más peligrosos no son los que gritan, mija. Son los que nunca pierden la calma. En los años que siguieron, Dolores construyó una doble vida con una meticulosidad que nadie a su alrededor hubiera podido imaginar. En la superficie, era la esposa de Gerardo Ibarra, puntual en la misa,
generosa en las posadas del barrio, buena madre según todos los que la conocían, discreta como correspondía a una mujer de su posición. Debajo de esa superficie era otra cosa, una mujer que observaba, acumulaba información, tomaba notas mentales y después las trasladaba a la libreta de cuadros que compraba cada vez que se llenaba una y que guardaba, primero, entre las páginas de un libro de recetas que Gerardo nunca abriría. Y después, cuando tuvo más miedo de que la encontrara en casa, en una caja de cartón en casa de su hermana Remedios bajo la excusa de que era material de costura. Remedios no sabía lo que contenía la caja. Dolores nunca se lo dijo. Pero había algo que Dolores necesitaba saber y que las libretas no podían darle. ¿Quién era Esperanza Villalba? ¿Y cómo había llegado al sótano de su casa? Eso la llevó, en el verano de 1959, a hacer algo que nunca había hecho en su vida: mentirle deliberadamente a Gerardo sobre su paradero durante una tarde entera. Le dijo que iba a visitar a una amiga en la colonia Centro. En cambio, tomó el camión de la Ruta 3 y se bajó en la colonia Cerro de la Cruz. La dirección del papel que había encontrado en el forro del saco era una vecindad de cuartos en una calle sin pavimentar, que en verano era polvo y en invierno era lodo. Una construcción de ladrillo sin aplanar, con una pila de agua en el patio central y ropa colgada en tendederos que cruzaban el espacio entre las puertas. Dolores se quedó parada en la entrada un momento, sin saber exactamente qué buscaba, sin un plan preciso, empujada únicamente por esa necesidad de darle a Esperanza Villalba un contexto humano, una historia, una realidad más allá del cuerpo bajo la lona. Una mujer mayor salió de uno de los cuartos con una cubeta de agua y la miró con la desconfianza natural de quien no reconoce una cara. Dolores improvisó. Dijo que buscaba a la familia de Esperanza Villalba, que había sido compañera de ella en una fábrica hace un tiempo y que había perdido el contacto. La mujer la miró un momento más. Después dijo: «La mamá de la Esperanza vive en el cuarto del fondo. Pero no le vaya a mencionar a la muchacha si no quiere hacerla llorar. Lleva más de un año sin saber nada de ella». Dolores habló con la madre de Esperanza Villalba durante casi 2 horas, sentada en una silla de madera en un cuarto de 4 metros cuadrados con un ventilador de pedestal que movía el aire caliente de un lado al otro sin enfriarlo. La señora Concha, Concepción Villalba, viuda, que lavaba ropa ajena para sostenerse. Era una mujer de unos 60 años con el pelo recogido y los ojos que ya habían cruzado al otro lado del llanto más agudo, ese territorio donde el dolor se vuelve crónico y sordo. Le contó de su hija con esa mezcla de presente y pasado que tienen las madres cuando hablan de alguien que ya saben perdido, pero que no pueden conjugar todavía en tiempo definitivo. La Esperanza había trabajado como empleada doméstica en varias casas del centro y de la colonia obrera. Era buena muchacha, trabajadora, mandaba dinero cada quincena. Tenía un novio que la señora Concha nunca había conocido bien, alguien que la Esperanza describía con vaguedad, alguien de buena posición, que no podía andar con ella en público todavía, y que la señora Concha había sabido desde el principio que era casado, aunque su hija nunca lo hubiera dicho con esas palabras. Dolores escuchó sin moverse, con las manos cruzadas en el regazo, sintiendo cómo cada palabra de la señora Concha encajaba en el espacio de lo que ya sabía con una precisión que era casi física, casi dolorosa. «¿En qué casas trabajó su hija, señora?», preguntó. La señora Concha nombró 4 casas. La tercera que mencionó era una empresa de contabilidad en la calle Aldama. No una casa, una empresa. «¿Y tenía contacto con el contador de ahí?», preguntó Dolores, con una voz que le salió más tranquila de lo que esperaba. La señora Concha la miró. Algo cambió en su expresión, una contracción pequeña alrededor de los ojos. «¿Por qué me pregunta eso?». Dolores dijo que era solo por reconstruir quiénes habían sido las últimas personas que habían visto a su hija. La señora Concha tardó un momento. «Sí», dijo finalmente. «Ahí conoció a alguien, pero no me quiso decir el nombre. Solo me dijo que era un señor serio, de familia». Dolores asintió. Le agradeció a la señora Concha el tiempo. Se levantó, se despidió, cruzó el patio de la vecindad, salió a la calle sin pavimentar. Caminó 2 cuadras en el calor seco del verano chihuahuense, y cuando encontró una barda lo suficientemente alta y una esquina lo suficientemente solitaria,
Se recargó contra el adobe tibio y respiró hasta que el temblor de las manos se fue. Había ido con una pregunta. Había vuelto con una certeza. Y la certeza era peor que la pregunta. De regreso en la colonia obrera, Dolores pasó frente a la parroquia de San Antonio sin entrar. Lo pensó un momento. El padre Enrique era un hombre bueno. Ella lo sabía. Un hombre que escuchaba con genuina atención. Pero algo la detuvo. No era desconfianza en el sacerdote. Era una comprensión más fría y más clara, que incluso el hombre más bueno, operando dentro de un sistema que priorizaba la integridad de la familia y la discreción de los asuntos domésticos, le iba a aconsejar cautela, paciencia, oración. Le iba a recordar sus hijos, su hogar, las consecuencias de acusar sin pruebas. Pruebas. Ahí estaba la palabra que llevaba meses girando alrededor de sus pensamientos sin que ella pudiera atraparla del todo. Tenía una prueba, la única que importaba. Estaba en el sótano de su propia casa. Pero acceder a esa prueba significaba implicarse a sí misma. Significaba explicar por qué había tardado más de un año en denunciarlo. Significaba exponerse a preguntas cuyas respuestas correctas no existían, porque no había respuesta correcta para ¿por qué no dijo nada? Que el sistema de 1959 estuviera dispuesto a aceptar de una mujer. Y significaba algo más. Significaba enfrentarse a la posibilidad de que Gerardo, al verse acorralado, la señalara a ella, que dijera que ella lo sabía, que construyera una versión en la que la cómplice era su esposa, que su palabra contra la de él fuera exactamente eso, la de una mujer contra la de un hombre con trabajo estable, con reputación, con apellido conocido en el barrio. Dolores llegó a su casa, cocinó la cena, ayudó a Ernesto con las sumas de la tarea, y después, cuando todos dormían, abrió la libreta de cuadros y escribió durante una hora. Escribió todo lo que la señora Concha le había dicho. Escribió sus propias conclusiones. Escribió fechas, nombres, detalles. Y al final escribió una sola línea que repetiría, con variaciones, muchas veces en los años siguientes. Necesito una manera de que la verdad salga sin destruir a mis hijos. Los años pasaron con esa lentitud específica que tienen las vidas que se sostienen sobre un secreto. Dolores vio crecer a sus hijos con la bifurcación permanente de la madre que los amaba sin reservas y la mujer que cargaba algo que ellos nunca debían saber. El güero se fue a estudiar a Monterrey en 1960, becado por la misma empresa maderera donde trabajaba su padre. Una ironía que Dolores tragó en silencio. Marisela se volvió una muchacha seria, aplicada en la escuela, con una intuición social que inquietaba a Dolores porque a veces la sorprendía mirando a su padre con una expresión que ella no sabía cómo interpretar. No era desconfianza exactamente, pero tampoco era la admiración simple que las hijas suelen tener por los padres. Era algo más matizado, algo que quizás Marisela tampoco habría podido nombrar. Ernesto seguía siendo el niño de la casa, ajeno a las corrientes subterráneas que atravesaban los cuartos de la calle Moctezuma 214. Le gustaba el fútbol, coleccionaba tapas de refresco, quería ser piloto cuando fuera grande. Dolores lo miraba jugar en el patio y pensaba, con una regularidad que la angustiaba, que era urgente que todo esto terminara antes de que Ernesto fuera lo suficientemente grande para entender. Fue en 1961 cuando Dolores empezó a construir lo que ella llamaba, en sus libretas, el expediente. No era una palabra que hubiera aprendido de nadie. Le había llegado sola, de las novelas policíacas que su primo Rodrigo le prestaba a veces. Las de un inspector español que resolvía crímenes con paciencia y método. Dolores admiraba la paciencia y el método. Había decidido que eso era lo que necesitaba. El expediente incluía la cronología de los hechos desde el 3 de marzo de 1958, la nota del periódico sobre la desaparición de Esperanza Villalba, que Dolores había recortado y guardado desde el principio, la copia del nombre y dirección del papel del forro del saco, las notas de su conversación con la señora Concha, y un documento nuevo que tardó varios meses en redactar. Una lista de testigos potenciales. No testigos de lo que había en el sótano. Eso nadie lo había visto. Sino testigos del carácter de Gerardo, de sus ausencias, de las fechas en que había llegado tarde, de las conversaciones que Dolores había escuchado.
Vecinos que quizás habían notado cosas sin saber que las notaban. La señora Hortensia de enfrente, que era la vigilante natural del barrio y que sabía los horarios de todos. El señor Palomino, que tenía un taller mecánico a 2 cuadras y que le había hecho el servicio al coche de Gerardo el mes anterior a la muerte de Esperanza. Dolores no hablaba con ninguno de ellos directamente. Solo observaba, tomaba notas, construía el mapa de lo que podría sostenerse si algún día llegaba el momento de hablar. Ese mapa tardó 2 años más en completarse, y cuando finalmente estuvo listo, cuando Dolores sintió que tenía suficiente para que alguien la escuchara y no pudiera simplemente descartarla, ocurrió algo que aceleró todo de una manera que ella no había calculado. En agosto de 1963, Marisela le dijo a su madre que había encontrado algo en el sótano. Fue un martes por la tarde. Gerardo no había llegado todavía del trabajo. Ernesto estaba en casa de un amigo. Marisela entró a la cocina con una expresión que Dolores reconoció de inmediato porque era una expresión que ella misma había tenido 5 años antes. La expresión de alguien que ha visto algo que no sabe cómo nombrar pero que sabe, con certeza absoluta, que cambia todo. «Mamá», dijo Marisela, y su voz era extraña, plana, controlada de una manera que no era natural en una muchacha de 16 años. «¿Qué hay en el sótano?». El tiempo entre esa pregunta y la respuesta de Dolores fue, según su propio relato posterior, el momento más largo de su vida. Más largo que los 5 años anteriores juntos, porque en ese momento se acabaron todas las opciones intermedias, todas las estrategias de espera, todos los planes cuidadosamente construidos. Su hija estaba parada en la cocina preguntándole qué había en el sótano, y Marisela tenía 16 años y era su hija, y no merecía una mentira. Y tampoco merecía la verdad, pero las dos eran lo único que Dolores tenía para ofrecerle. «¿Bajaste?», preguntó Dolores. «Sí, busqué el frasco de mole que me pediste para la cena, y encontré que la lona del fondo huele diferente. Raro. Como a...». Marisela hizo una pausa. No sé cómo decirlo. Dolores se sentó. Le dijo a su hija que se sentara también. Y entonces le contó. No todo. No los 5 años de notas y el expediente y la señora Concha. Le contó lo fundamental, lo irrevocable. Lo que había encontrado esa noche de marzo de 1958. Y quién era la mujer del vestido de flores azules. Y por qué Dolores no había dicho nada todavía. Marisela la escuchó sin interrumpirla. Sin llorar. Sin los aspavientos que a veces tenía para cosas menores. La escuchó con esa concentración fija que Dolores había admirado en ella desde niña. Y cuando Dolores terminó, Marisela estuvo callada durante un tiempo que a ambas se les hizo muy largo. Después dijo, «¿Y cuándo vas a decirlo?». «No». «¿Estás segura?». «No». «¿Cómo es posible?». «No». «¿Y papá?». «Solo». «¿Cuándo vas a decirlo?». Dolores la miró. En el rostro de su hija no había confusión ni incredulidad. Solo una urgencia tranquila que era, a su modo, la cosa más aterradora que Dolores había visto en mucho tiempo. Porque significaba que Marisela ya había sospechado algo, o que había heredado de su madre esa capacidad para leer lo que está debajo de la superficie, y que esa capacidad la había llevado, por sus propios caminos, a un lugar parecido al que Dolores había tardado 5 años en alcanzar. «Pronto», dijo Dolores. «Tiene que ser antes de que papá lo mueva», dijo Marisela. Dolores la miró. «¿Cómo sabes que lo va a mover?». Marisela tardó un momento. «Porque el mes pasado le escuché decirle a alguien por teléfono que necesitaba hacer algo con el sótano antes de diciembre, que iba a remodelar». El nombre del subinspector Raúl Cervantes llegó a Dolores por un camino indirecto, como llegan las cosas cuando uno no puede buscarlas en línea recta. Una amiga de la hermana de una vecina mencionó en una conversación casual que había un inspector en la Dirección de Seguridad Pública que tenía fama de ser diferente a los demás. No en el sentido romántico de los héroes de película, sino en el sentido práctico y más valioso de que era alguien que escuchaba antes de hablar y que no tenía los mismos compadrazgos que los otros. Raúl Cervantes llevaba 20 años en el cuerpo porque le gustaba el trabajo, no porque tuviera aspiraciones políticas, y eso lo hacía menos interesado en proteger las versiones que convenían a los poderosos.
Dolores tardó 3 semanas en contactarlo desde que Marisela le contó lo del teléfono. 3 semanas de cálculos, de dudas, de noches en que repasaba el expediente completo y se preguntaba si era suficiente, si era coherente, si alguien ajeno a su situación podría leerlo y comprenderlo. 3 semanas en que miraba a Gerardo desayunar y cenar y dormir y existir con su calma de siempre, sin saber que el mundo que había construido sobre la impunidad estaba a días de derrumbarse. El primer contacto fue por escrito. Dolores le hizo llegar una carta a través de un mecanismo que había pensado cuidadosamente. La dejó en el buzón de la Dirección de Seguridad Pública un miércoles por la mañana, mientras Gerardo estaba en el trabajo y los niños en la escuela, metida dentro de un sobre sin remitente. En la carta no daba su nombre. Decía únicamente que tenía información sobre la desaparición de una joven de nombre Esperanza Villalba, que podía demostrar lo que afirmaba, y que estaba dispuesta a hablar en persona si se le garantizaba discreción. Cervantes respondió, cosa que Dolores no había dado por segura, mediante un anuncio en el periódico. Habían acordado en la carta una señal. Si él estaba dispuesto a reunirse, publicaría un aviso de compraventa de muebles con una fecha y una hora específicas. El anuncio apareció el viernes siguiente. Se reunieron el lunes 7 de octubre de 1963, en una fonda del Mercado Juárez, a las 11 de la mañana. Dolores llegó con la libreta más reciente del expediente, y con la calma de quien ha esperado tanto, que el miedo ya no tiene a dónde más crecer. Cervantes era un hombre de unos 50 años, delgado, con el bigote entrecano y una manera de escuchar que consistía en no moverse y en no interrumpir, lo que Dolores agradeció más de lo que habría podido expresar. Habló durante más de 2 horas. Al final, Cervantes cerró su cuaderno. Había tomado notas continuas. Y la miró. «Señora», dijo, «necesito preguntarle algo antes de seguir. Y necesito que me responda con honestidad, aunque la respuesta la perjudique». Dolores asintió. «¿Hay alguna posibilidad de que usted esté equivocada sobre lo que vio esa noche?» Dolores no tardó en responder. «Ninguna». Cervantes asintió lentamente, con la expresión de alguien que ya lo sabía, pero que necesitaba escucharlo. «Bien», dijo. «Entonces vamos a necesitar acceso a esa propiedad antes de que su marido haga la remodelación». Lo que siguió fue una semana de una tensión que Dolores describió después como vivir dentro de una olla de presión con la tapa soldada. Cervantes actuó con una rapidez que ella no había esperado y con una discreción que dependía, en parte, de mantener a Gerardo sin sospechas hasta que hubiera suficiente para actuar sin posibilidad de que él pudiera maniobrar. Esto significaba que Dolores tenía que seguir viviendo en esa casa, sentada en esa mesa, durmiendo en esa cama, durante 7 días más. Fue los 7 días más largos de su vida, incluyendo los 5 años anteriores. Cervantes le había explicado el procedimiento con precisión. Necesitaba una orden de registro, y para esa orden necesitaba más que la declaración de una esposa. Necesitaba algún elemento corroborante que justificara la intervención ante un juez. Ese elemento lo encontró en el expediente de Dolores. La nota del periódico sobre la desaparición de Esperanza Villalba nunca había sido cerrada formalmente, lo que significaba que técnicamente seguía abierta, y con eso y la declaración de Dolores, presentada de una manera que protegiera a la declarante tanto como fuera posible, Cervantes logró la orden el jueves 10 de octubre. Gerardo Ibarra fue detenido el viernes 11, a las 7 de la mañana, cuando salía de su casa hacia el trabajo. Dolores estaba en la cocina cuando llegaron los agentes. Escuchó el portón. Escuchó las voces. Escuchó la voz de Gerardo, controlada hasta el final, preguntando qué significaba eso, exigiendo una explicación, y después el silencio de la calle cuando se lo llevaron. Marisela entró corriendo a la cocina desde el patio. Ernesto bajó las escaleras en pijama con los ojos todavía dormidos. Los dos la miraron. Dolores estaba de pie junto a la estufa con las manos apoyadas en la orilla. No lloraba, no temblaba, respiraba de una manera lenta y deliberada que sus hijos nunca le habían visto antes. «¿Qué pasó, mamá?», preguntó Ernesto. Dolores los miró, primero al pequeño, después a Marisela, que ya lo sabía, y que tenía los ojos secos y la mandíbula apretada,
con una expresión que era medio miedo y medio alivio. Una mezcla que Dolores reconoció porque era la misma que sentía ella. «Pasó lo que tenía que pasar», dijo Dolores. «Vengan, voy a hacer el desayuno». El registro de la casa de la calle Moctezuma 214 se realizó esa misma mañana, con 4 agentes y el forense municipal. Dolores y sus hijos esperaron en casa de la hermana Remedios mientras tanto. Remedios no hacía preguntas. Ponía café, ponía pan, ponía la telenovela en la televisión y les dejaba el espacio de no hablar, que era lo que necesitaban. A las 2 de la tarde, Cervantes llegó a casa de Remedios. Pidió hablar con Dolores en privado. Salieron al patio. Le confirmó lo que ella ya sabía. Habían encontrado los restos en el sótano. El estado de descomposición avanzada, 5 años y medio, dificultaba la identificación formal, pero había suficiente para iniciar el proceso. La ropa, específicamente un vestido de flores azules muy deteriorado, sería parte de la evidencia. La familia de Esperanza Villalba sería contactada. Después le dijo algo que Dolores no esperaba. «En el sótano también encontramos otra cosa», dijo Cervantes. Y su voz tenía un tono diferente, más cuidadoso. Debajo de una piedra floja en la pared del fondo, una caja de metal. Dolores lo miró. ¿Qué había adentro? Cervantes tardó un momento. Documentos, cartas, fotografías. Pausa. «No era la primera vez, señora. Esperanza Villalba no era la primera». El patio de Remedios tenía un naranjo en el centro que daba sombra suficiente para 2 personas. Las hojas se movieron con un viento pequeño. Dolores escuchó el sonido y lo registró de una manera extraña, hiperfocal, como si de pronto todos sus sentidos se hubieran afinado hacia las cosas más pequeñas porque las grandes eran demasiado para procesar de golpe. «¿Cuántas?», preguntó. «Todavía no lo sabemos», dijo Cervantes. «Pero al menos 3 más que podemos identificar preliminarmente. Todas trabajadoras domésticas, todas de colonias populares, todas desaparecidas en distintos años». Dolores pensó en los 5 años que había tardado. Pensó en las otras familias que habían esperado noticias que nunca llegaron. Pensó en la señora Concha, en el cuarto de la vecindad, con el ventilador que movía el aire caliente sin enfriarlo. Y por primera vez desde el 3 de marzo de 1958, lloró. No de culpa, exactamente, aunque algo de eso había. Lloraba por algo más difícil de nombrar, por el tiempo que se pierde cuando el miedo es más grande que la verdad, y por el costo que ese tiempo tiene en vidas que no son la propia, y por la imposibilidad de saber, nunca, si haber actuado antes habría cambiado algo, o si el mundo que la rodeaba hubiera simplemente encontrado la manera de aplastarla antes de que pudiera hablar. Cervantes esperó en silencio. No dijo nada durante ese tiempo, lo que volvió a parecerle a Dolores la cosa más decente que alguien podía hacer. Cuando ella levantó la vista, él le dijo: «Lo que hizo usted requirió más valor del que la mayoría de la gente tiene. No se olvide de eso». Dolores secó las lágrimas con el dorso de la mano. «No fue valor», dijo. «Fue un error que tardé demasiado en corregir». «A veces», dijo Cervantes, «eso es lo mismo». El proceso legal que siguió duró más de 1 año, con todas las complicaciones que en 1963 en Chihuahua significaba un caso de ese tipo. La defensa de Gerardo Ibarra contrató a 2 abogados que cuestionaron la validez de la declaración de la esposa, bajo el argumento de que una cónyuge no podía testificar contra su marido en ciertos contextos, lo que generó una batalla procesal que Cervantes y el Ministerio Público tuvieron que librar con paciencia y con el expediente meticuloso que Dolores había construido durante 5 años como su principal herramienta. Ese expediente resultó ser más valioso de lo que ninguno de los involucrados había anticipado. Las fechas, los nombres, los detalles de la conversación con la señora Concha, la cronología reconstruida de las ausencias y comportamientos de Gerardo. Todo ello formó una narrativa tan coherente y detallada que resultaba muy difícil de desestimar. Los abogados de la defensa intentaron presentar a Dolores como una mujer perturbada, vengativa, que fabricaba acusaciones contra un marido que había sido buen proveedor. El juez que llevó el caso, un hombre de 60 años llamado Aurelio Domínguez Reyes, con fama de ser metódico hasta la exasperación, leyó el expediente completo 3 veces antes de tomar ninguna decisión procesal.
Gerardo Ibarra nunca confesó. Ni en el momento de la detención, ni durante los interrogatorios, ni en las audiencias que se sucedieron a lo largo de 1964. Mantuvo hasta el final esa calma que Dolores había aprendido a leer como la máscara más peligrosa que un hombre puede usar, la máscara de la normalidad absoluta. Dijo que no sabía nada de lo que había en el sótano. Dijo que la casa era vieja y que el sótano lo usaban poco. Dijo que su esposa estaba confundida o, en los momentos en que sus abogados lo autorizaban a ser más agresivo, que estaba mintiendo. Pero la caja de metal que habían encontrado bajo la piedra floja de la pared hablaba por sí misma. Contenía, además de lo que Cervantes había mencionado inicialmente, una serie de objetos pequeños: aretes, un rosario de madera oscura, una peineta de carey, un pañuelo bordado. Objetos que, uno por uno, fueron identificados por las familias de 4 mujeres más que habían desaparecido en Chihuahua entre 1952 y 1957, en distintos barrios, sin que nadie hubiera conectado los casos porque nadie había tenido razones para hacerlo. La figura que emergió de las investigaciones era la de un hombre que había operado con total impunidad durante más de una década, protegido por su posición social, por su apariencia de respetabilidad y por la certeza, que había resultado ser casi correcta, de que nadie con acceso a la verdad tendría la capacidad de hacer nada con ella. Casi correcta. Porque había una variable que Gerardo Ibarra no había calculado correctamente: la paciencia de su esposa. No el valor, que era la palabra que usaba Cervantes. La paciencia. La capacidad de Dolores de sostener algo insostenible durante el tiempo necesario, sin desmoronarse, sin revelar nada antes de estar lista, sin cometer el error de actuar por impulso en un sistema que hubiera usado ese impulso contra ella. Dolores no lo veía así, lo veía como un fracaso extendido durante 5 años. Pero es posible que las dos cosas sean verdad al mismo tiempo. El juicio terminó en diciembre de 1964, con una sentencia de 30 años que, dado el estado del sistema penal mexicano de la época y la edad de Gerardo Ibarra en ese momento, 49 años, equivalía en términos prácticos a una condena de por vida. La sentencia fue cubierta brevemente por el Heraldo de Chihuahua y por un par de periódicos de la capital, que hicieron énfasis en el número de víctimas y en el perfil de normalidad del condenado, más que en el papel de la mujer que lo había denunciado. Dolores no apareció en los periódicos. Lo había pedido explícitamente desde el principio, y Cervantes lo había respetado. Vendió la casa de la calle Moctezuma 214 en enero de 1965, a un precio por debajo del mercado, porque los compradores sabían la historia y los que no la sabían la descubrían antes de cerrar el trato. Le importó poco. El dinero fue suficiente para pagar la renta de un departamento en la Colonia Centro durante 2 años, el tiempo que le tomó a Ernesto terminar la primaria y a Dolores encontrar trabajo como costurera para una tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad. Marisela se fue a Monterrey a estudiar en 1965, siguiendo los pasos del güero que para entonces ya trabajaba en una empresa de ingeniería. El güero tardó más tiempo que Marisela en procesar lo que había ocurrido, y hubo un periodo de varios meses en que no llamaba, en que el silencio entre él y su madre tenía el peso específico de alguien que necesita reordenar todo lo que creía saber sobre su propia historia. Dolores lo esperó sin presionarlo, con la misma paciencia que había aplicado a todo lo demás. Cuando él finalmente llamó, una tarde de marzo de 1966, fue para decirle que la quería y que no sabía cómo hablar de lo que había pasado, pero que necesitaba que ella supiera que estaba de su lado. Dolores le dijo que eso era suficiente, y lo era. Ernesto creció sin el peso consciente de lo que había ocurrido, porque Dolores se ocupó de que los detalles más oscuros llegaran a él gradualmente, en la medida en que su edad lo permitía. Cuando tuvo 12 años le contó lo esencial. Cuando tuvo 15, le dejó leer partes del expediente. Cuando tuvo 18, le dijo todo. Ernesto escuchó cada vez con esa atención callada que había heredado de su madre, y cada vez que Dolores terminaba, él le hacía la misma pregunta, formulada de distintas maneras, pero siempre con el mismo núcleo. ¿Cómo lo aguantaste? Y Dolores le daba siempre la misma respuesta, que no era una respuesta completa, pero era la más honesta que tenía.
porque ustedes estaban ahí. La señora Concha, la madre de Esperanza Villalba, supo la verdad en octubre de 1963, 2 días después de la detención de Gerardo Ibarra. Cervantes fue a verla personalmente, porque consideró que era lo correcto y porque nadie más iba a hacerlo con el cuidado necesario. Le explicó lo que habían encontrado. Le dijo que los restos de su hija serían devueltos a la familia para un entierro digno, en cuanto los procedimientos forenses lo permitieran. La señora Concha escuchó todo sin interrumpir, sentada en la misma silla de madera donde Dolores había estado 4 años antes. Cuando Cervantes terminó, la señora Concha estuvo en silencio durante un tiempo largo. Después dijo algo que Cervantes también anotó en su cuaderno y que no olvidó. Dijo: ¿La señora que lo denunció vivía con él todo este tiempo? Cervantes dijo que sí. La señora Concha asintió lentamente. Eso también es un tipo de valentía, dijo, aunque uno no lo quiera llamar así. El entierro de Esperanza Villalba se realizó en el Panteón Municipal de Chihuahua en febrero de 1964, cuando los procedimientos forenses quedaron concluidos. Dolores no asistió. No se sintió con derecho a estar ahí. Pero esa mañana compró flores en el mercado, gladiolas blancas que eran lo que había, y las dejó en la entrada del panteón, apoyadas contra la barda de cantera, sin tarjeta ni nombre. No sabía si alguien las vería, no sabía si importaba. Las dejó de todas maneras. Raúl Cervantes se jubiló en 1983, después de 40 años en la Dirección de Seguridad Pública. En la pequeña ceremonia que sus compañeros le organizaron en una fonda del centro, alguien le preguntó cuál había sido el caso más difícil de su carrera. Cervantes pensó durante un momento y después dijo que no el más difícil, sino el más importante, y que no eran la misma cosa. Habló brevemente del caso Ibarra, no dio nombres. Solo describió la situación en términos generales. Una mujer que había cargado una verdad imposible durante 5 años y que había encontrado la manera de hacerla llegar al lugar correcto sin destruirse a sí misma en el proceso. Uno de los agentes más jóvenes, que tenía 26 años y llevaba 3 en el cuerpo, le preguntó por qué eso le parecía más importante que casos con más víctimas o con más complejidad técnica. Cervantes lo pensó. Porque me enseñó, dijo, que la justicia no siempre llega de los lugares que uno espera. A veces llega de una mujer en una cocina, con una libreta de cuadros y 5 años de paciencia. Y eso, para bien o para mal, es más de lo que el sistema habría podido hacer por sí solo. Dolores Amparo Fuentes de Ibarra murió en Chihuahua en el verano de 1989, a los 68 años, de una insuficiencia cardíaca que los médicos dijeron que era cosa del tiempo y del desgaste y que ella, si hubiera querido comentar, habría dicho que era cosa de todo lo demás también. La acompañaron sus 3 hijos, 4 nietos, y su hermana Remedios, que tenía 72 años, y que todavía hacía café con la misma puntualidad de siempre. Marisela le sostuvo la mano las últimas horas. Ernesto estaba sentado en la silla junto a la ventana, mirando hacia afuera, hacia la calle de la Colonia Centro donde Dolores había vivido los últimos 24 años de su vida. Una calle sin historia particular, sin sótanos, sin secretos que nadie supiera. Entre las cosas que dejó Dolores, había una caja de cartón con varias libretas de cuadros, bien conservadas, con fechas escritas en las tapas con su letra redonda y ordenada. Marisela las encontró debajo de la cama, envueltas en una cobija de lana. Las leyó durante 3 días seguidos, sin parar casi, sentada en la cocina del departamento mientras afuera el verano chihuahuense hacía lo que siempre hacía: calentar el aire hasta volverlo visible. Cuando terminó, llamó a sus hermanos y les dijo que existían, y que eran importantes, y que alguien debería saber que existían, no como acusación, no como reclamo, sino porque Esperanza Villalba y las otras mujeres cuyas historias aparecían en esas páginas habían existido, y habían sido reales, y habían tenido madres que las esperaron, y eso merecía no borrarse. El güero dijo que tenían que pensarlo con cuidado. Ernesto dijo que su madre habría querido que se supiera. Marisela dijo que su madre había dedicado 5 años a construir ese expediente precisamente para que no se perdiera, y que honrar eso era lo mínimo que podían hacer. No hubo acuerdo esa tarde, pero tampoco hubo desacuerdo definitivo. Las libretas existen todavía, guardadas en casa de Marisela en Monterrey, en una caja de madera que su hijo mayor le hizo con tablones de nogal. Están en buen estado,
La letra de Dolores es clara, consistente, sin adornos. En la última página de la última libreta, escrita con fecha de marzo de 1965, hay una sola línea. No es un resumen, no es una conclusión, es más bien una anotación, del tipo que uno escribe cuando necesita fijar algo en el papel antes de que se disuelva. Dice, lo que uno calla para sobrevivir y lo que uno calla por cobardía se parecen demasiado desde adentro. La diferencia solo se ve desde afuera, y solo cuando ya pasó. Ojalá no hubiera pasado tanto tiempo. Debajo, con letra más pequeña y en otra tinta, como si hubiera sido añadido después, hay una segunda línea. Pero pasó. Y al final, pasó. Esta historia está basada en la reconstrucción de hechos documentados y testimonios de la época. Los nombres han sido preservados tal como aparecen en los registros disponibles. La casa de la calle Moctezuma 214 en la colonia obrera de Chihuahua fue demolida en 1971 para construir un edificio de departamentos. El sótano fue sellado con concreto antes de la demolición, por orden municipal. Nadie conserva registro de quién dio esa orden, ni por qué se consideró necesario documentarla de esa manera. Gerardo Ibarra murió en el penal de Aquiles Cerdán en 1979, a los 62 años, sin haber hablado nunca sobre lo que hizo ni sobre por qué lo hizo. Esa pregunta, la de los motivos, es la única que el expediente de Dolores nunca pudo responder. Quizás porque no hay respuesta que valga la pena buscar. O quizás porque algunas preguntas existen únicamente para recordarnos que hay cosas en los seres humanos que no tienen explicación suficiente, y que aprender a vivir con esa insuficiencia es parte de lo que significa entender el horror real. No el de los monstruos que no existen, sino el de los hombres que sí.